La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Antes del tema que nos convoca, que es el MICAI, aquí quiero hablar sobre el hecho que se produce en el MICAI. Es un cañón bastante estrecho, hermosísimo, lo volé de punta a punta, que se ha convertido, en virtud de hacer trizas La Paz, en una zona de producción cocainera de las más grandes del mundo. Territorio que apunta hacia el mar, no hacia Cali, el agua baja. El cañón del MICAI va de las alturas del Cauca hacia el Pacífico, porque es copado militarmente por fuerzas extrañas, armadas, ilegales, que no están pensando en venir a Bogotá, no están pensando en la toma del poder, no es una revolución, no son revolucionarios o guerrilleros, como dice popularmente la gente, son un ejército del narcotráfico, que se ha tomado esa zona porque va hacia el mar. Entonces, en ciertas alturas, cierto punto donde la hoja de coca es muy productiva, copan con sembríos de hoja de coca, sembradíos, la región no produce más sino hoja de coca. Y bajan la cocaína hacia los puertos o las ensenadas. El mayor puerto es el puerto de Buenaventura, de exportación de la cocaína del MICAI. Estamos ante una situación que obviamente es de seguridad, pero que es diferente a cómo la prensa la vende. Y por eso lo que aquí acontece es clave de analizar a profundidad, porque cambia los relatos que la mayoría de la población tiene en su cabeza. Esto no es contra el Estado, es contra la nación. Los que dominan ese ejército de narcotraficantes son extranjeros, básicamente carteles mexicanos y otros. Al plateado ya se le decía una bolsa del narcotráfico a nivel mundial. Allí se cuadraban los precios internacionales de la cocaína y llegaban albaneses, croatas, mafias de los Balcanes, mafias europeas, mafias norteamericanas, mafias mexicanas, mafias suramericanas, porque hoy hay una coordinación de la mafia suramericana con sede en Dubái. Y aún la policía no investiga a través de la inteligencia, que incluso quiere matar al presidente, cuyos nombres los sabemos, cuya acción la sabemos. Ya van 4 intentos. Entonces, esa mafia domina el MICAI, no es las FARC. Las FARC se acabaron en el año 2016. Esto es otra cosa diferente. No es una insurgencia, es un ejército privado del narcotráfico que necesita dominar la producción de hoja de coca para dominar el mercado de la cocaína. Y para dominar la producción de la hoja de coca tiene que tener el control territorial y social. Subordina de manera esclava al campesinado de Colombia en esas regiones. Por eso vemos un campesinado que ataca a la nación. No es culpa del campesinado, ojo, porque ya en medios de comunicación se estaba expresando que lo que tenía que hacer el ejército o la policía, ministro de Defensa, era atacar el campesinado. Si se ataca al campesinado, se profundiza la violencia y la guerra en Colombia. El campesinado tiene que estar al lado del Estado en la lucha por la soberanía nacional, que es contra poderes extranjeros.
Decía Hannah Arendt, la filósofa austriaca judía perseguida por Hitler, que se exilió en Estados Unidos, filósofa muy importante desde el punto de vista de la construcción democrática, que cuando el campesinado levanta la bandera nacional, hay una nación. Por tanto, el gran esfuerzo que debe hacer la fuerza pública representante de la nación en sus materias y el gobierno nacional también representante de la nación es la alianza con el campesinado. Por eso la propaganda que hizo el ejército privado de narcotraficantes en el Micay fue decir que íbamos a fumigar forzosamente contra el campesinado, cultivador de hoja de coca, forzosamente y sin su voluntad. Este gobierno le obedece al pueblo. Y si el pueblo no está en ese camino, nosotros no lo hacemos, porque el Estado es sirviente del pueblo. No somos monarquía, no somos aristocracia, no somos oligarquía, somos pueblo. Entonces, la mentira de los narcotraficantes tratando de ir contra la fuerza pública desde lo civil, porque no usan sus armas de frente, no tienen poder para ello, sino que tratan de usar el campesinado a ver si les resuelve su situación militar, dado que este gobierno decidió por fin, después de años de dejarle al narcotráfico el Micay, entrar al Micay y tomarlo. Y estamos en ese proceso. Y es uno de los actos más dignos del Ejército de Colombia, porque se entró al Plateado sin un muerto, ni civil, ni militar, ni de ellos. Tuvieron 2 capturas y se fueron. Ellos saben por qué quieren regresar al Plateado. Quieren imponer la esclavitud sobre la población para seguir traqueteando. La población está en una discusión y un debate que tenemos que entender. Si es cierto, porque los gobiernos siempre han engañado al campesinado durante décadas y yo diría siglos, y de ahí la guerra en Colombia. Paréntesis, el mayor filósofo de la comunicación en el mundo, de la teoría de la comunicación en el mundo, se llama Jürgen Habermas. Y preguntado sobre el tema de las Torres Gemelas de Nueva York, ¿a qué obedecía la violencia?, respondió: a una falta de comunicación. La ausencia de comunicación es violencia. No es como dicen ciertos políticos de la extrema derecha en Colombia, hay que ir a bombardear los campesinos. Por bombardear los campesinos en 1964, un Valencia, caucano, presidente, no para la guerra en el país. Entonces no podemos caer en la misma trampa. Nosotros vamos a una alianza con el campesinado. Y la falta de comunicación que hay entre nosotros y el campesinado en Micay es el que genera el espacio para que los que nos quieren quitar ese territorio como nación incentiven la violencia contra la fuerza pública con la mentira. Luego, comunicarse y dialogar es fundamental, fundamental, no solo con quienes portan armas, sino con la sociedad y el pueblo de Colombia. Y lo que hay en el campesinado de Micay es un campesinado que si no siembra hoja de coca se muere de hambre, y sus hijos y su familia. Luego la solución al problema pasa porque tengan con qué comer y progresar con otro tipo de economía. No ha sido capaz los gobiernos de Colombia de transformar la economía de las zonas cocaineras en economías lícitas, porque no les interesa, no les interesó. Prefieren que haya narcotráfico porque ganan de él. La oligarquía colombiana gana del narcotráfico, por eso lo mantiene, lo incentiva, por eso la paz y hacer la paz les es tan esquiva, por eso quiere confrontación y falta de diálogo. Diálogo le parece un pecado, lo que le interesa es botar bombas sobre los campesinos. Nosotros no hacemos eso.
dialogamos. Y entonces aquí este hecho que acabamos de ver, que es condecorar a una fuerza pública que se mantuvo con la madurez suficiente para no golpear a los campesinos, fue al revés, dio una lección a toda Colombia. Pudo haber golpeado a los campesinos y tendríamos un poco de muertos. Y ese poco de muertos sería el final del gobierno de la transformación y sería el final de cualquier posibilidad de paz en Colombia. Lo que quieren la oligarquía, porque gana de la cocaína, y la cocaína y los narcotraficantes ganan si hay violencia, no si hay paz. La violencia es la amiga del narcotraficante. Por eso matan al pueblo, lo masacran. Entonces aquí le hemos dado el abrazo y la condecoración a policías muchachos, jóvenes, la mayoría, y unos oficiales del ejército, teniente coronel y mayor, porque tuvieron la paciencia que se necesita para establecer el diálogo. No ser como los narcotraficantes, ser lo contrario, dialogar. Dialogar no es una muestra de debilidad, los fusiles son la muestra de la debilidad. Cuando se toca usar el fusil, y hay que usarlo, al final, si todo se pierde, pero todo se agota, es agotar los diálogos. Al final, si se usa el fusil, somos los derrotados. Y los que ganan son los narcotraficantes. Hoy perdieron los narcotraficantes en el Micay. El ministro de la Defensa tiene indicaciones precisas de si se siguen moviendo en función de enfrentar la fuerza pública sin armas, porque los narcotraficantes le tienen miedo a la fuerza pública. Salen corriendo. La toma del Micay es una decisión militar. No retrocedemos, vamos es para adelante. Como decían ahí para atrás, ni para coger impulso. Vamos por el total del Micay, pero eso no puede ser una acción militar exclusiva, si no repetimos los mismos fracasos de siempre. De todos estos 50 años de narcotráfico en Colombia, que los creó Nixon. Nixon es el que nos creó la violencia colombiana y la perpetúan. ¿Por qué? Porque para ellos el whisky es legal, lo hacen ellos, chévere. La marihuana es legal porque la hacen ellos, chévere, prohíben que nosotros exportamos, el Congreso de la República comete el error de no legalizarla, entonces están en su negocio, en su suyere, como dicen en la costa. Hacen plata, les gusta la plata, business, dice Trump. Pero a nosotros nos prohíben lo que se produce aquí. El whisky mata más que la cocaína. Científicamente está probado. La droga que más mata en el mundo se llama alcohol, pero lo hacen ellos en el norte, no nosotros en el sur, excepto los chilenos y los argentinos. Entonces, el alcohol se permite, la nicotina se permite, pero las otras sustancias menos peligrosas no, porque están aquí. Ahora sí les resultó al norte la droga de verdad que mata, el fentanilo, químico de aparatos industriales del capital para poderlo producir. No es culpa de campesinos. Los campesinos latinoamericanos no tienen la culpa de la adicción en Estados Unidos. Los culpables de la adicción en Estados Unidos no son ni mexicanos, ni colombianos, ni ningún latinoamericano. Es una sociedad sola que no puede construir afectos y que deja su juventud solitaria en los cajoncitos de los hoteles y a donde se van a vivir, y los ponen a competir como si fueran animales, y los animales no compiten. Los caballos no compiten. Los caballos se ayudan para llegar a buen destino en las manadas libres. Por eso hay un alazán que está junto al abismo diciendo al resto de la manada: por aquí no, porque se van a desbarrancar. Los caballos se ayudan, las manadas se ayudan. El ser humano, al ser una manada, desde el número uno de su existencia,
tuvo como principio ayudarse, ir a cazar juntos, cuidar los hijos juntos, vivir en la cueva juntos. Juntos, juntura, ayudarse. Es el principio que permite que la humanidad esté aún viva en el planeta y haya dominado. Ese dominio ahora trae problemas porque no somos responsables de lo que dominamos, que es la naturaleza. Y la naturaleza se devuelve, como en la ciudad de Bogotá, dejando la ciudad sin agua. Vuelvo al tema. Si en el cañón del Micay no hay una acción social que le demuestre al campesinado que el gobierno está con ellos, los narcotraficantes ganan. Por mucho fusil que metamos, y habrá violencia, y habremos perdido a Colombia. Porque perdemos el Catatumbo, perderíamos el Micay, perderíamos el Putumayo, perderíamos la frontera con Darién y el Urabá, etcétera, etcétera, etcétera. El campesinado tiene que estar a este lado. El pueblo tiene que saber que este es su gobierno, que el ejército, la policía, etcétera, es su gobierno, es suya. Quien da órdenes al ejército, además del presidente, es el pueblo, porque el presidente solo es un representante del pueblo general. Y en ese sentido, que es un relato nuevo, pero Bolívar lo sabía a profundidad, y el ejército libertador, el ejército está al servicio del pueblo, la policía está al servicio del pueblo. ¿Que hay corrupción? Sí, y a la lata. Y nos está fregando a Colombia. El peor enemigo de la seguridad en Colombia es un policía que se deja comprar, un general que se deja comprar, un coronel del ejército de cualquier lado, un congresista que se deja comprar, un ministro que se deje comprar. Y la codicia acaba la vida. El principal enemigo de la vida se llama codicia. Y a Colombia la han vuelto codiciosa cuando era trabajadora y se ayudaba. Y ahí está nuestro problema nacional. Entonces, si no nos dejamos vencer de la codicia, porque es que la codicia se gana el corazón. Si la codicia se gana el corazón, eres una mujer o un hombre muerto. Y vas a matar, y vas a dejar matar, y vas a aplaudir la muerte, y vas a solicitar que haya muertos. Que ya hemos tenido políticas de seguridad y gobiernos así, porque son gobiernos codiciosos. Se quieren el dinero del pueblo y se lo roban. Este gobierno tiene que ser diferente. Luego, si lo que queremos es la alianza con el pueblo, y este es un gobierno del pueblo y gobierna para el pueblo, como en una democracia debe ser, entonces necesito la acción inmediata, permanente, a fondo, sin miedo, que lo hay. Bueno, digamos que con miedo, pero dominando el miedo. El miedo no nos puede dominar, porque por eso el miedo es la gran política de las extremas derechas que quieren la muerte. Un pueblo paralizado se deja matar. Va como rebaño, decían las campañas, va como rebaño al matadero. Es la manada que se lanza y no le hace caso a la alazán y se va al barranco y se mata. La misma manada se mata, empezando por las potrancas y potrancos. Entonces, y es la juventud a la que vienen matando en Colombia. Entonces, aquí esta reunión es para hacer un ejercicio, porque esto ya lo dijimos hace semanas, y nosotros tenemos una estructura gubernamental que no está hecha para el territorio ni el pueblo, sino para hacer business. Si los ministros y ministras se dejan cooptar del business, no van a poder desarrollar un gobierno con el pueblo. Y ese es un problema del gabinete que vengo advirtiendo una y otra vez. Si queremos transformar a Colombia, no podemos ser un gobierno del business. Luego, el aparato estatal tenemos que forzarlo a gobernar para el pueblo, empezando por el Ministerio de Hacienda, que Santos tiene razón cuando dice que el amor está en el presupuesto. Si el Ministerio de Hacienda me hace transferencias a los ricos de Colombia sin consultar al presidente y innecesariamente,
está matando la posibilidad de la transformación de Colombia. Por eso en el caso del arroz, veníamos hablando de eso, no es esta reunión por el arroz, no es subsidiar a los grandes molineros y a los grandes terratenientes que están haciendo subir los costos de producir el arroz. Entonces se quiebran los arroceros, empezando por los más pequeños. Y nuestro amigo del MOIR está llevando a través de sus aparatos, representante él de los terratenientes, al movimiento arrocero a apoyar los terratenientes. Es un suicidio, porque lo que hace subir los costos de producir arroz es la renta de la tierra, el alquiler que le entregan al poseedor de esa tierra, que vaya a saber quién es, porque también se mezcla la renta cocainera. Y entonces están matando la producción de arroz ya cuando la habíamos hecho crecer. Colombia debe ser un exportador de arroz, porque el papel de Colombia es alimentar el mundo, después de alimentar a su población. Y por tanto los pequeños y medianos arroceros, hasta ahí, pueden recibir el apoyo del Estado, pero no los grandes terratenientes, porque le están haciendo un daño a Colombia. Tema que hemos hablado ya con la ministra de Agricultura, que sabe muy bien del tema del arroz, pero también hay que comunicárselo a los pequeños campesinos, igual que estaban haciendo con los camioneros, usándolos para bloquear una carretera para defender el precio de carga que mal paga al camionero pequeño, el gran poseedor de los fletes, que son bien oscuros, algunos, no todos, porque siempre hay diferencias. Entonces aquí estamos viendo lo mismo. Entonces, arroceros pequeños ayudando a bloquear carreteras y están ayudando al terrateniente y en contra de su propia lógica e interés, que es que puedan organizarse en cooperativas para ser ellos dueños de los molinos. Y el Estado pone el billete para ayudarlos. No es cobrando el agua al pequeño, el agua es un derecho. Y si sirve para alimentar, después de que sirva para el agua potable, que tampoco lo usan en Colombia, dejan a la gente sin agua potable, como en toda Bogotá, porque el business les cuesta, les vale más que la vida de la gente. Y matan, dejan morir. Entonces, ¿cuál es el problema de la sabana de Bogotá? El mismo de los arroceros, el mismísimo. El ministro de Salud, usted que es tolimense, es el mismo. El caso bogotano, el caso de la tierra que se dedica a la hoja de coca, el caso del arroz, tiene la misma base, un pago de renta a la tierra. En el caso del Micay es renta cocainera. La renta cocainera se esparce en todo el precio de la tierra de Colombia. Por eso comprar una hectárea en el Valle del Sino es terrible para cualquier colombiano que quiera. Los cordobeses no alcanzan y la tierra de Córdoba se volvió de otros. Ya no de los cordobeses, compañero caribeño. Son otras regiones los que tienen el billete para pagar esa tierra, y los que tienen el billete para pagar esa tierra no son productores. La acaparan para guardar la renta cocainera. Entonces, en el caso del arroz hay otra demostración que nos ayuda a entender que se ha acostumbrado a construir un Estado que va es para el business, no para el pueblo. Claro que Colombia se puede volver un país exportador de arroz y de alimentos previo a la alimentación de su propia gente. Le he pedido, ministro de Defensa, al Ejército, gran comprador de alimentos, que le compre a los campesinos, no a las redes de contratación corruptas que hay en Colombia. Al campesinado, y el arroz lo debe comprar al campesinado. Lo mismo el ICBF y señor ministro de Educación aquí presente, pues el PAE. Claro, pues están usando el dinero de los niños en pura corrupción, una de las peores desgracias de Colombia, porque nuestra niñez es la nación colombiana. Cuando nosotros estemos viejos, que ya estamos. Yo unos más que otros. Yo soy un joven relativo. Ya Benedetti un tanto viejo. Pero son los niños y las niñas la nación colombiana. Y entonces un poco de politiqueros robándose la comida, codicia, matando la vida.
acabando la vida, porque es quitarle la comida a los niños, niñas, es acabar la vida, es la demostración que la codicia mata la vida. Y Colombia es grande si la apuesta a la vida, no a la codicia. La codicia nos lleva a matarnos entre nosotros y llevamos 75 años matándonos entre nosotros, acabando un gran país. Llega aquí el cuarto país que llegan las especies animales a visitar en el mundo. O sea, los animales andan por el mundo, pero a donde más llegan es a Colombia, cuarto país. ¿Por qué? Porque este es un corazón de la vida planetaria. Y nuestra sociedad no se correlaciona con ese hecho. Entonces se mata entre sí. Entre más vida, más muerte humana. Es un sinsentido, una estupidez histórica. Porque si Colombia, la sociedad colombiana empieza a entender que la vida es su eje, pues va a ser unas grandes naciones del mundo, porque si ya traemos los animales, ¿por qué no vamos a traer la humanidad? Lo que pasa es que no fluye eso porque nos estamos matando nosotros. Y nos matamos por no dialogar, por no resolver problemas, porque hubo y hay una oligarquía que se queda con la riqueza del pueblo. Se la roba, así, literal. Y son mafias. Entonces, necesito el plan, ya lo pedimos, que pedimos de intervención en el Micay. De los campesinos no se les va a quemar ranchos como hicieron otros, y a llevar el ejército allá a echar bolillo y fusil, como hicieron otros, y a quemar los cultivos a la fuerza. No. Yo vi de joven cómo quemaban una vereda en Yacopí, que por casualidad estuve ahí gracias a los compañeros de Yacopí que llegaban desplazados y les dimos vivienda en el Bolívar 83 de Zipaquirá. Me llevaron a ver eso. Y yo vi toda la cordillera al frente mío lleno de hogueras. Al principio pensé que era una fiesta con hogueras y no, estaban quemando los ranchos y sacando el campesinado de la cordillera y lo estaban matando. El grupo que ellos decían los macetos. Era Gacha, que vivía entre Yacopí y Zipaquirá, y en vez de coger para Zipaquirá, cosa que me salvó la vida, cogió fue para el Magdalena Medio, porque iba buscando la tierra fértil, las haciendas, matando campesinos. Y matar el campesinado es matar la nación. Por eso en el Micay lo que necesito es hospitales, es universidad, es escuelas, es médicos y médicas en el territorio. Es la carretera que el Ministerio de Transporte escondió y no quiso hacer. Como no quiso hacer la carretera troncal del Arroz, entre Ayapel y San Marcos. Y no quiso hacer la del Catatumbo, porque les interesa hacer las de Luis Carlos Sarmiento y pasarle la plata, ministro de Hacienda. Y esas son para el capital, no para la gente. Son para importar a través de camiones lo que está matando la industria nacional. Por eso el pitufo está haciendo un gran negocio, o lo hizo, hasta que este gobierno lo denunció, porque no fue nadie más que este gobierno. Y ahora buscan en la fiscalía cómo meter al gobierno en el pastel, porque no se dan cuenta que el tipo lleva 38 años comprándose a la policía, y comprándose la DIAN, y comprándose la aduana, y que nosotros dijimos, aquí llegamos y mandamos a parar. Así haya gente que nos haya traicionado. Parar es parar eso, porque los que pierden son las mujeres que hacen blue jeans y camisas en Medellín, en Bogotá, en Ibagué, etc. La producción nacional, que es nuestra riqueza. Entonces, la sustitución voluntaria del cultivo. No invitaron a Gloria, muy famosa ahora recientemente, está en Washington, viendo la certificación. Entonces, claro, nos van a decir que fumiguemos y no nos certifican, y fumigar es matar a los campesinos. Y más guerra en Colombia, y más narcotráfico, y más migración a Estados Unidos.
Están construyendo una mala política, contraria, es una política de dominación, no de compañeros. Nosotros queremos ayudar a resolverles un problema y muere gente colombiana tratando de ayudarles y la respuesta es, síganse matando, porque entonces nosotros nos adueñamos del ejército, de la policía, de los gobiernos y de la sociedad colombiana y eso no es. Nos ayudamos, como la humanidad enseñó a hacer desde el principio. No nos dejamos dominar, que es diferente, pero otra vez me meto en otro tema. Es la ayuda al campesinado, para el que el campesinado nos ayude. Y entre la ayuda mutua, sacamos a Colombia adelante, porque la ayuda es lo único que ha tenido a la humanidad sobre el planeta Tierra viva, nada más, no es competencia. Milei no tiene razón. Está absurdamente equivocado. No es la competencia, es la ayuda lo que nos ha salvado en el planeta y por eso estamos vivos. Y la única manera de salvar la vida en el planeta es ayudándonos. La única manera de mantener la vida en Colombia, el corazón del mundo, vitalmente, es ayudándonos. Y eso se llama dialogar y saber cómo resolvemos juntos los problemas. Y el MICAI debe aprender con nosotros, que también tenemos que aprender cómo nos ayudamos para progresar, no cultivando o no produciendo, más bien, cocaína. ¿Por qué? Porque la han prohibido y aquí a que la legalicen no estaremos viejos nosotros. Ahí sí nos acabamos de envejecer. Entonces nosotros tenemos que dar soluciones para ahora. Yo quería, antes de comenzar este tema, porque acabamos de hablar también del Galeón San José, tema de cultura. Galeón San José es un símbolo de la independencia nacional, no de la conquista. Se hundió en nuestro mar por tratarse de robar el oro y la plata de Colombia, para que lo sepamos. Por tanto, sacarlo y ponerlo a verlo para toda la humanidad en una ciudad que se está dejando ganar del turismo sexual y que tiene que ser turismo cultural, pues es una prioridad, porque vamos a saber que Colombia fue muy grande desde el pasado. Si Chiribiquete se hizo 20.000 años y la orfebrería colombiana tiene 3.000 años de antigüedad, nosotros fuimos tan civilización como los egipcios. No nos descubrieron. En Colombia los murales de Chiribiquete tienen 10.000 a 20.000 años, los hizo el ser humano. O sea, Colombia tenía los artistas que poco había en el mundo, en el planeta, solo en otras regiones. Y entonces, ¿qué somos? El corazón del mundo, amigos. Solo que nos han dominado tanto y nos han vuelto tan codiciosos que no tenemos tiempo sino para matarnos entre nosotros y no descubrir las raíces. Yo me gustaría que la ministra de Cultura, antes de... No, ahora se vuelven nuestras ministras estrellas a partir del gabinete. Pero, bueno, eso es poder femenino. Entonces nos hable un poco del tema del Galeón español. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.